El Señor puede hacer que cualquier otra persona, que cualquier otra criatura en este universo le adore a Él, pero Él nos eligió a usted y a mí para alabarle a Él. ¡Qué privilegio! Así que cuando está en su casa, alabe al Señor. Cuando está en el colectivo, en el camino, donde sea, alabe al Señor, aunque sea en su corazón, pero alabe al Señor. Y no se olvide de poner una música cristiana en su casa, poner un ambiente espiritual con canciones espirituales al Señor. Eso va a animar mucho el día a día que le toca vivir. ¿Por qué? A veces se pone difícil, se pone difícil, pero ahí tenemos que usar todas estas herramientas. Durante las últimas semanas habíamos estado hablando de la fe. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron acompañándonos por Zoom, otros quizás lo escuchaban después, al día siguiente, durante la semana, nuestras predicaciones, habíamos hablado acerca de la fe. Y vamos a continuar esa temática acerca de la fe. Nosotros cuando nos referimos a fe, ¿a dónde vamos? ¿Qué capítulo de la Biblia? ¿Qué pasaje? Hebreos, capítulo 11. Muy bien, Raquel va a llevar un premio después. Capítulo 11 de Hebreos. Así que vamos todos al libro de Hebreos, capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos nos muestra una galería de los hombres de fe, héroes de la fe, le llamamos también. Así que esta lista de los héroes de la fe nos van a animar a todos nosotros a ir adelante en la vida cristiana con fe y no con dudas. Así que Hebreos capítulo 11, versículo 1, si ya lo encontraron, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y habíamos hablado del principio de que la fe nuestra no es una falsa fe que nosotros conocemos hoy en día, no son expectativas, ¿se acuerdan? Muchos confundimos la fe con expectativas, con esperanza. Yo espero algo y creo que Dios me lo va a dar. Pero si no tiene un fundamento sólido, muchas veces esa expectativa no se cumple. Por más que nosotros pongamos a Dios en medio, es una expectativa humana y no se va a cumplir. Otras cosas que nosotros hablamos y confundimos como fe es la esperanza. Yo espero, decíamos en un momento, yo espero sacarme la lotería, ¿no? Y claro, esa es una esperanza que uno tiene, de que va a obtener algo. Pero la base está puesta en algo que es incierto. Nosotros ponemos nuestra fe en algo que es incierto, que es la suerte. Por lo tanto, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no es una fe puesta en algo que es inamovible, lo cual sí es nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Dios y en su palabra. Esa es nuestra fe, es la certeza de lo que se espera. Decíamos que la certeza es estar 100% seguro de que lo que yo espero va a venir. No importa si el mundo se termina, lo que yo espero va a venir. Esa es certeza que habla la Biblia. Es la certeza, la seguridad, el estar plenamente seguro de que lo que yo espero va a venir. Luego dice la convicción de lo que no se ve. Y cuando habíamos definido convicción, ¿de qué estaba hablando esta palabra convicción? De demostración. Lo que yo espero, sé que va a llegar y lo demuestro con mi vida, lo demuestro con mis acciones, de que así es. ¿Ustedes vieron a Dios en algún momento? No. ¿Ustedes vieron al Señor Jesús? No. Ninguno de nosotros vimos al Señor Jesús. Ninguno de nosotros vimos los milagros que Él hizo de resucitar a los muertos, ¿no? Pero nosotros creemos que así fue, vivimos como si fuera que fue cierto. Y ¿saben qué? Cuando nosotros lo demostramos con nuestras acciones, entonces allí se evidencia de que fue así. Y decíamos, la convicción de lo que no se ve, lo que no se ve hoy en día justamente es Dios, la obra de Dios, los milagros de Dios. Pero cuando nosotros vivimos por fe en la vida cristiana, Dios empieza a revelarse y el invisible Dios se hace visible, trayendo consuelo al corazón, transformando una vida de estar atada a las adicciones, de pronto estar libre para servir al Señor. ¿Cuántas personas hoy en día sirven al Señor
después de haber tenido un pasado muy feo, donde estuvieron atados a las adicciones, terminaron presos, de pronto escucharon la palabra del Señor, creyeron por fe, Dios hizo una obra en su vida y claro, se evidenció el invisible que hace los milagros, que transforma vida, y la gente se sorprende a ver esos cambios. ¿Por qué? Porque una vez esa persona tomó una decisión por fe. Esa es la vida de fe. Yo no veo a Dios obrando, pero sé que Él está obrando. Y en algún momento se hace visible, como se hizo visible en la vida de ustedes. ¿Cuántas veces escuché por ahí comentarios de decir, qué cambiada la veo a Teresa? ¿Cuánto tiempo la vi diferente y ahora la veo cambiada? ¡Qué tremendo! ¡Qué transformación! Bueno, no la hizo ella, la hizo Dios. Y el Dios que no se veía en la vida de ella de pronto empieza a notarse, a demostrarse a través de la vida de Teresa. Y así puedo poner el ejemplo de cada uno de ustedes. Eso es fe. Hay dos formas de vivir la vida y una es por vista y la otra es por fe. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Así que dos formas de vivir la vida: o lo vivimos por vista, por lo que uno ve, o lo vivimos por fe. El mundo decide vivir la vida por la vista, lo que ellos ven, lo que ellos pueden tocar, lo que ellos pueden palpar, explicar, eso los convence y así viven la vida. Eso es lo que ellos creen, ¿no? Si yo lo puedo tocar, si yo lo veo, lo experimento, lo explico, entonces yo creo. Bueno, nosotros los creyentes vivimos la vida no de esa manera, sino por fe. Lo que aún no veo, yo lo creo y vivo como si ya estuviera presente. Lo que yo no puedo tocar, eso lo creo. Y de pronto se hace visible, ¿por qué? Por la fe. Entonces, dos formas de vivir la vida cristiana. Y puede ser que alguno de nosotros decida elegir vivir por vista. Es muy difícil. Hay mucha incertidumbre. Te va a ir muy mal porque siempre vas a estar dudando, siempre vas a tener inseguridad en la vida cristiana. Por más que seas cristiano, si eliges vivir de esa manera, entonces va a haber mucha duda, incertidumbre en tu vida, inseguridad. Pero si elegimos la opción que la Biblia nos muestra de vivir por fe, la vida se vive diferente. Porque nuestra fe está puesta en Dios y su palabra, dos cosas inamovibles, dos cosas 100% seguras. Dios no cambia, Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta, dice la palabra del Señor. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra, dice, permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pueden cambiar, pueden, transformarse, pero la palabra del Señor siempre permanece para siempre. Es hermoso ver cómo Dios ha ido mostrándonos a cada uno de nosotros que la vida cristiana por fe es hermosa. Y algunos de los jóvenes y algunos de ustedes también, los adultos, han ido experimentando esa vida y ustedes ahora pueden decir qué sencilla que era la vida, ¿no? Cuánto tiempo sufrí tratando de vivir la vida en mis propias fuerzas, pero ahora que pongo a Dios primero, la vida se hace más fácil. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice así. Mateo capítulo 11, versículo 29, si no me equivoco, dice que la carga y el yugo del Señor es fácil. Dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Está hablando de las cargas de la vida. Cómo las cargas de la vida en Cristo se hacen mucho más livianas. ¿Y saben por qué? Porque Cristo es el que lleva las cargas, ya no nosotros. Las cargas de la vida, las presiones de la vida son muy difíciles llevarlas. Y si nos ponemos a enumerar todas las cosas que nos puedan pasar en una semana, de pronto se hace muy pesado, ¿no?
que por ahí algo se rompe en casa, alguien por ahí nos insulta, alguien por ahí nos reta, alguien por ahí nos estafa, nos miente, nos traiciona. De pronto en una semana se convierte en una carga pero tan pesada. Y uno dice, ¿cómo puedo vivir la vida así? Y nos volcamos a la amargura, nos volcamos al rencor, cuando con Cristo todo es diferente. ¿Por qué? Porque le llevamos nuestras cargas al Señor en oración y le decimos, Señor, aquí están nuestras cargas. Yo no la puedo llevar, pero sé que tú sí la puedes. Por eso confío en ti y voy a vivir la vida por fe, ya no más por vista. Entonces el Señor empieza a llevar nuestras cargas y nosotros caminamos la vida liviana. Es como si les tocara caminar desde su casa hasta la parada con 15 kilos en el hombro. Y de pronto aparece Paulo, caminando y le dice, hermana, ¿le puedo ayudar? Y le saca 10 kilos de encima y usted se queda solamente con una bolsa de 5 kilos. ¡Qué alivio que es, ¿no? Que alguien te saque 10 kilos. Ahora, 15 kilos en un minuto puede representar 15 kilos, pero en 5 minutos ya representa 30 kilos. Y de pronto el brazo se te empieza a caer. Y de pronto aparece alguien y te dice, ¿le puedo ayudar? ¡Qué bendición tan grande! Y si es así, uno dice, bueno, voy caminando hasta la transferencia, ya no a la parada, sino vamos a llevar hasta la transferencia. ¿Por qué? Porque puedo caminar de una manera más liviana. Así es la vida cristiana. Uno camina la vida por fe y cuando es por fe, la vida es liviana. Si es por vista, es muy sufrida. Así que los animo a todos ustedes y me animo a mí mismo a siempre, todos los días, vivir la vida por fe y no por vista. Amén. Amén. Luego el versículo 2 dice, porque los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe. El buen testimonio le mencionaba en un momento que se obtiene por la fe. No por las intenciones que yo tengo, sino por las decisiones de fe que yo tomo en la vida. Muchos tenemos buenas intenciones. Y es lindo porque las intenciones son lindas, ¿no? Suenan bien, suenan positivas, tenemos buenas intenciones de cambiar, de ser diferente, de tener una familia, de disfrutar paz, felicidad. Pero si no hacemos algo para ponerlo en práctica, esas intenciones quedan tan solo como intenciones. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene muy buenas intenciones. Pero no nos quedemos solos con las intenciones. Por fe podemos ver esas intenciones hechas realidad en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tomamos la iniciativa de por fe conseguir esa paz, esa felicidad, por fe buscar al Señor y entregarle nuestras cargas cada día, entonces allí uno alcanza un buen testimonio. ¿Por qué? Porque les decía que en un momento la vida se hace difícil. Y yo me acuerdo ver a mi madre por momentos muy cargada, muy abatida por las cargas de la vida que le tocaba criar a 3 hijos sola. Pero se aferró al Señor y dijo, no me voy a rendir, voy a ir a la iglesia, los voy a llevar a mis hijos a la iglesia, van a escuchar la palabra del Señor. Y era interesante porque en nuestra iglesia, cuando yo era niño, la iglesia tenía 4 servicios. El martes, reunión de oración; jueves, reunión de estudio bíblico; sábado de jóvenes, adolescentes o niños, y el domingo estábamos todo el día porque en la mañana tenía la escuela dominical y a la noche tenía la reunión general que le llamaban. Así que imagínense una madre sola criando 3 hijos, trabajando 12 horas al día y tenía que llevar a sus hijos todos esos momentos de la semana para escuchar la palabra del Señor. Pero ¿saben qué? Dio fruto. No se rindió. No bajó los brazos y hoy puede disfrutar de ver a sus hijos caminar en el camino del Señor. Goza de ver a sus hijos sirviendo al Señor porque un día empezó a caminar por fe, no por vista. Por vista era todo difícil y le digo, tenía todas las excusas para decir no, hasta acá nada más, no puedo más. Si puedo voy a la iglesia, si no, no. Si puedo les enseño la palabra del Señor, si no, no.
tenía todas las excusas, pero allí es donde empieza a obrar la fe. Amén. Amén. Y acá vamos a ver unos ejemplos de los antiguos, de los grandes. Primero vimos a Abel, un hombre que decidió obedecer al Señor por fe y le costó la vida. Cuando él dijo voy a obedecer al Señor, Dios pidió que las ofrendas sean animales, el animal sin mancha, el animal bueno, el animal gordo, el becerro con todas las características que mencionaba en ese momento. Ese lo voy a llevar. Él decidió hacer eso y llevar su ofrenda al Señor. Su hermano Caín tuvo buenas intenciones, y hablando de las intenciones, tuvo buenas intenciones de llevar su ofrenda. Dijo, yo voy a llevar mi ofrenda al Señor, pero yo voy a llevar lo que yo quiero, no lo que Dios pidió. Es bueno igual, Señor, te estoy llevando los mejores frutos de la tierra, es bueno. Así que llevó su ofrenda. Claro, pero Dios no mandaba que esa sea la ofrenda, no era la palabra del Señor. Y por eso le decía en un momento que muchas veces podemos confiar en cosas que no son la palabra del Señor y no se va a hacer realidad, porque no es la palabra del Señor, porque las circunstancias varían continuamente, pero la palabra del Señor siempre permanece. Entonces Caín fue con su ofrenda, no fue de agrado al Señor. De pronto Abel ofrece el becerrito, es de agrado al Señor. Dios bendice la vida de Abel y claro, Caín se siente celoso, empieza los celos, la amargura, la envidia y termina matando a su hermano. La obediencia de Abel por fe le costó la vida, pero él obedeció y fue de agrado al Señor. Así también nosotros nos toca hacer lo mismo que Abel. Y uno dice, pero me va a costar la vida. A muchos le costó la vida para que hoy nosotros estemos acá. Por la gracia de Dios vivimos en una sociedad libre donde nuestra vida no está en riesgo cuando nosotros obedecemos al Señor, pero hay lugares donde sí les puede costar la vida. Les decía que hay lugares en Medio Oriente donde la iglesia, que son poquitos, se reúnen en cuevas y tienen que entrar todos encapuchados, pero por obediencia al Señor van y adoran al Señor todos juntos como pueblo, y aunque a veces les cuesta la vida, pero obedecen por fe y Dios los bendice. Tenemos a Enoc, que caminó con Dios. Qué tremenda la historia de Enoc. Él caminó con Dios y le decía la historia de la chica de escuela dominical, que la maestra le dijo, bueno, había un hombre llamado Enoc que caminó con Dios y caminaban juntos y charlaban, y de pronto Dios le dice, Enoc, mira, estamos más cerca de mi casa que de la tuya, ¿por qué no te venís a mi casa? Y se lo llevó. Dios se lo llevó a Enoc, no probó la muerte, no experimentó la muerte. ¿Cuánto le gustaría tener esa relación personal con Dios? Levante la mano. Vamos caminando con Dios, caminando, de pronto estás en el cielo, ¿no? Qué tremenda la experiencia, ¿no? Pero ahí vemos la relación personal con Dios, un ejemplo de comunión con Dios. Así tiene que ser. Y saben que esto sucede por fe, porque por las emociones o por las circunstancias no lo vamos a poder hacer. A veces nos levantamos sin ganas de leer la Biblia, ¿verdad? Sin ganas de orar. Pero por fe yo lo hago. Así fue, ¿no? Por fe lo hizo. Y Dios le hizo experimentar algo hermosísimo. Dios se lo llevó en vida. Luego tenemos la fe de Noé. 120 años construyendo un barco. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes se anotan para construir un barco en 120 años? Nunca llovió, nunca hubo una tormenta y construyendo un barco por un posible diluvio. Y la gente se le burlaba, claro, decir, Noé, pará un poco, Noé, mirá, ya son 30 años que llevas construyendo el barco, no vemos ninguna tormenta, a lo sumo vemos una nube arriba, pero no es una amenaza, Noé, deja de hacer sufrir a tu familia. Y Noé seguía, año 40, año 50, año 60, de pronto año 100, bueno, Noé, listo, ya tenés el barco, dejá ahí. Llegó el año 120, empezó a reunir todos los animales y de pronto empezaron las nubes. Empezaron los pequeños
la pequeña lluvia que caía, una llovizna, y de pronto se abrieron los cielos, se abrieron la fuente de debajo de la tierra, se inundó todo el universo. Y los que se burlaban, seguramente que habrán dicho: Noé, ¿dónde estás? Vení, buscanos, ayudanos. Pero por fe, 120 años. Esa fue una fe demasiado loca, ¿verdad? 120 años. ¿Saben que Dios nos pide lo mismo que Noé hoy en día? Dios no nos pide que construyamos un barco, pero sí Dios nos pide que construyamos una vida sólida, fundada en la roca, que es Cristo Jesús. Y a veces vamos a experimentar, como Noé, burlas, quizás vamos a experimentar presiones de afuera, quizás la propia familia te dice: ¿por qué tanto vas a la iglesia? ¿Por qué tanto lees tu Biblia? Antes compartías con nosotros por ahí una bebida, algo. Ahora solamente querés estar con la iglesia, querés leer tu Biblia, querés orar. ¿Por qué estás en tu pieza solo, cerrados los ojos y hablando solo? ¿Por qué no venís con nosotros? Y te van a hacer sentir como que no, es algo inadecuado para hoy. Lo mismo le pasó a Noé. Pero de pronto Noé fue usado para salvar a su familia y para salvar la raza humana. Qué tremendo privilegio que tuvo Noé. Fue un instrumento de Dios para salvar la raza humana. Si hay un superhéroe, fue Noé. Yo creo que Hollywood tendría que hacer un superhéroe llamado Noé, ¿verdad? Pues ese sí fue un superhéroe. Por lo tanto, cuando se trata de tomar decisiones de fe, acuérdense de Noé. Tenemos que seguir construyendo el barco, tenemos que seguir construyendo una casa, una familia sólida, porque en un momento se va a evidenciar lo invisible y te vas a gozar de haber tomado decisiones de fe. Te vas a gozar de haber rechazado la burla, el enojo, quizás la presión de afuera, de haber huido de la tentación. Viene el premio después. Noé, el ejemplo de Noé. De pronto viene un gran hombre llamado Abraham. Abraham es el padre de la fe. Si hay alguien que tuvo fe también, fue Noé. Le llaman el padre de la fe porque este sí que fue loco. Tomó decisiones totalmente fuera de lo normal y incluyó a la familia en todo esto. Incluyó a los animales que él tenía. Es como decir: vamos a dedicar toda la familia para el Señor, la esposa, los hijos, el auto, la bicicleta, la moto, todo para el Señor. Y uno dice: ya no es para nosotros, no, es todo para el Señor. Así fue Abraham. Cuando escuchó la voz de Dios, fíjense el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, escuchó la voz de Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham escuchó el mandato de Dios, escuchó la voz de Dios que le dijo a Abraham: salí del lugar donde estás. El lugar donde Abraham vivía se llamaba Ur de los Caldeos, la antigua Babilonia, donde hoy en día sería Turquía. Él vivía en ese lugar, un lugar muy idólatra. Ur era la ciudad de los caldeos de Babilonia. Era un lugar muy idólatra, y la familia de Abraham se dedicaba a hacer ídolos, a hacer pequeñas estatuas. Qué tremendo el testimonio de Abraham. Pero en medio de toda esa cultura de la familia de Abraham, había el padre de Abraham era un hombre que le inculcó a Abraham obedecer siempre al Señor. El padre de Abraham le animó mucho a Abraham en la vida cristiana, pero de pronto Abraham empezó a tomar sus propias decisiones. Y en medio de un lugar tan oscuro, donde la idolatría era lo primero, Abraham escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo: Abraham, salí de esa tierra, no te conviene. Vamos a la tierra que yo te voy a mostrar.
toma tu tierra, toma tu casa, toma tu familia, toma el ganado que vos tenés, toma todo lo que tienes y salí a caminar a la tierra que yo te voy a mostrar. Primero, cuando uno va a otro lugar, ¿qué es lo que tiene que tener en mente? Uno sale, toma el colectivo y tiene que tener un destino, ¿verdad? Entonces, uno sabiendo el destino, uno va confiado, dice, bueno, tengo que ir al centro, entonces me tomo tal colectivo, voy acá, de pronto allá y llego. Uno tiene el destino en mente. Ahora, Abraham salió en un viaje sin saber el destino, porque Dios le dijo, vete a la tierra que te enviaré, que te mostraré. Y Abraham, la primera pregunta que tendría que haber hecho el Señor, ¿dónde queda esa tierra? Así lo busco en el GPS, al menos sé por dónde ir, ¿no? Al menos decime el área, dónde está esa tierra. No, Dios le dice a Abraham, salí, yo te voy a mostrar. ¿Y saben qué? Abraham preparó todo y empezó a caminar. ¿Saben la cantidad de preguntas que habrá tenido de la familia? Y papá, ¿dónde vamos? Es una sorpresa, habrá dicho, ¿no? Una sorpresa. Caminaron 2-3 horas y papá, ¿dónde vamos? Y tío, ¿a dónde vamos? Porque llevó al sobrino también, que después le trajo dolores de cabeza, pero llevó al sobrino. Y padre, ¿a dónde vamos? Y la esposa seguramente, ¿no? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuándo nos vas a decir a dónde vamos? Y Abraham caminaba y caminaba y caminaba, porque él creyó en el llamado de Dios. Y saben que cuando él empezó a caminar, Dios empezó a guiarlo. Esos son pasos de fe en la vida. Y así como Abraham, hoy en día Dios nos pide dar pasos de fe. Dios nos llama a hacer algo, Dios nos llama a tomar una decisión, Dios nos llama a una consagración, Dios nos llama a hacer algo específico por nuestra familia para que sean bendecidos por Dios. Y uno tiene que empezar a moverse por fe, porque si no, Dios no te va a mostrar el siguiente paso. Muchas veces Dios no te va a mostrar el destino. Porque si te muestra el destino, bueno, es fácil entonces llegar allá. Espero que sea viejo, espero hasta que llegue a ser adulto, o bueno, espero este año, el próximo año recién empiezo. No, Dios te dice, te da la orden, te da el mandato y te dice, hace esto. Empezá a consagrar tu vida. Dios te dice, empezá a estudiar la palabra del Señor. Así fue como Dios llamó un día a mi vida y me dijo, Otto, necesito que vayas y estudies la palabra del Señor. Y Señor, ¿con qué pago? ¿A dónde voy? No, necesito que estudie la palabra del Señor. Y entonces empecé a orar para saber dónde. Y cuando empecé a orar para saber dónde, aparecieron personas contándome de diferentes institutos bíblicos. Y así fue que conocí el lugar donde estudié palabra de vida. Pero si yo no hubiera hecho caso, Señor, pero no sé nada, ¿cómo voy a estudiar la Biblia? ¿Quién me va a enseñar? No hay nadie en la iglesia que se siente conmigo a enseñarme. Dios me llamó a estudiar su palabra y eso es lo que voy a hacer. Y cuando tomé el siguiente paso, allí Dios me mostró lo que tenía que hacer después. Y después fui allí al instituto bíblico y Dios me mostró el siguiente paso. Y Dios me mostró el siguiente paso. Y así hasta que llegué acá. Porque Dios sabía lo que quería hacer acá en Posadas, en este barrio hermoso. Así es Dios con cada uno de sus hijos. Y ustedes van a sentir la voz de Dios. Pero al mismo tiempo se van a presentar las circunstancias, como Abraham, seguramente. Así que Abraham es un gran ejemplo para ayudarnos a caminar por fe. Luego el versículo 11 dice, por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué hermosa la palabra del Señor. Qué hermoso cuando alguien diga, no, ese es el Dios de Natanael, ese es el Dios de Pablo. Ese es el Dios de Pablo, yo lo conozco. Así fue Dios, no se avergonzó de decir, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Abraham. Así Dios hará con cada uno de nosotros. Y de nuestro testimonio Dios hará que multitudes, miles de personas puedan llegar a conocer al Señor. Uno piensa en uno piensa por ahí quizás en un grupo, pero con las redes sociales uno no sabe lo que uno puede llegar a hacer hoy en día. Nos dimos cuenta en la cuarentena a cuántas personas, una persona puede llegar, ¿no? Tan solo uno puede llegar a miles. Ahora, incluso físicamente uno puede llegar a todo un barrio, porque mucha gente nos conoce y no necesita hablar con nosotros, muchas veces tan solo necesita ver nuestro estilo de vida para que sean bendecidos. ¿Y saben qué? Abraham, Sara y los hijos de Abraham, ellos no vieron la bendición que venía después, porque de ellos salió el Señor Jesús. De allí viene la línea genealógica del Señor Jesús, y el Señor Jesús fue la bendición para millares y millares y millares. Pero ellos no lo vieron, ellos solamente lo creyeron por fe y caminaban como si así fuese. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Caminar como si nosotros estuviéramos experimentando la misma presencia de Dios. El versículo 6 del capítulo 11 que acabamos de leer menciona que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. El que se acerca a Dios, crea que Él está allí con vos. Si yo me acerco a Dios, si yo empiezo la vida cristiana, tengo que creer por fe que Él está conmigo. Yo salgo a la parada y Él está conmigo. Yo voy a hacer un trámite y Él está conmigo. Tenés que creerlo porque es la verdad, es realidad, es lo que la palabra de Dios dice. Y no miente, Él está con vos, Él está con usted en ese mismo momento, todos los días. Qué hermosa la enseñanza de la palabra de Dios, que tenemos que dar pasos de fe. Yo sé que muchos de nosotros tenemos que continuar por fe. La cuarentena nos ayudó a darnos cuenta cuánto necesitamos a Dios. Pero ahora que empezamos a reunirnos, Dios empieza a obrar en nuestra vida de una forma diferente. De creerlo 100% de que sí, es bueno estar en la familia del Señor. Muchos en todo el mundo se dieron cuenta, hicieron un clic de cuán bueno es pertenecer a la familia de Dios. Durante la cuarentena se dieron cuenta. Bueno, ahora es el tiempo para nosotros, el 100% de decir, es verdad. Es bueno estar en la familia del Señor. Quiero pertenecer a la familia del Señor. Quiero ser un hijo de Dios. Por fe, por fe. Quizás hay algunos de ustedes que están siendo llamados por el Señor para tomar decisiones radicales. Quizás de reorganizar sus vidas para servir al Señor. Y es una decisión por fe. Quizás hay buenas intenciones, pero es tiempo de ponerlo en práctica. Quizás hay algunos de ustedes que son llamados a leer la Biblia todos los días, que hasta ahora todavía no lo pusieron como prioridad. Y cuando lo hagamos, Dios te va a mostrar cuán bueno es. Y te va a mostrar los frutos de esa comunión, como le mostró a Enoc. Así algunos de ustedes están siendo llamados por Dios a una consagración. Consagrar su vida para el Señor, decir, bueno, renuncio a mis sueños. Sé que son míos, no son del Señor. Señor, muéstrame cuáles son. Yo sé que tengo que seguir tus sueños, tus propósitos, tu voluntad. ¿Cuáles son, Señor? Muéstrame. Y cuando empieces a pedirle al Señor, Él te va a mostrar. Pero tenés que dejar a un lado todos esos deseos
egoístas, todos esos deseos que se enfocan solamente en vos, solamente en usted, los tenemos que dejar a un costado. Es decir, es tiempo de buscar los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué más necesitamos para esta vida? ¿No? Algo que sea bueno, agradable y perfecto. ¿Quién no quisiera vivir una vida así? Así que esa es la vida que nos espera si nosotros damos ese paso de fe como Abraham, como Noé, como Isaac, como los grandes hombres de Dios. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Y con cada cabeza inclinada, cada uno de nosotros, primeramente vamos a dar gracias a Dios por permitirnos empezar nuevamente este capítulo. Un nuevo capítulo donde podemos vernos todos juntos, estar de forma presencial en la casa del Señor. De poder darnos cuenta cuán hermoso es pertenecer a la familia del Señor. Gracias Dios, gracias por abrir nuestros ojos y ayudarnos a entender de que es hermoso, es bueno, como dice tu palabra, pertenecer a la familia tuya. Y allí con cada cabeza inclinada, en tu corazón, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios nos está marcando, qué es lo que Dios nos está pidiendo. Señor, habla a cada uno de nuestros corazones. Y que eso que Dios te está pidiendo, eso que Dios le está mostrando, es tiempo de ponerlo en práctica. Si queremos ver al invisible Dios reflejándose a través de nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras. Dios, en tus manos encomendamos nuestras vidas, sabiendo de que tú tienes, Señor, grandes propósitos para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos incluso, Señor. Tú tienes grandes propósitos y nos quieres incluir a nosotros para que esos propósitos sean cumplidos. Por eso, Dios, ayúdanos a ponerte como la prioridad en nuestra vida, Dios. Que las lecciones de la cuarentena hayan sido, Señor, suficientes para darnos cuenta que tú estás en control de todo este universo. Que el hombre, Señor, es incapaz de poder solucionar lo que estamos viviendo hoy en día. Pero que tú estás en control y tenemos que seguirte a ti, Señor. Aferrarnos a ti. Dios, en tus manos, Señor, dejamos nuestras decisiones y las cosas que vamos a decidir en esta semana, a partir de mañana. Mañana arranca, Señor, otra vez toda esa presión, todas esas luchas, quizá la oposición de familiares, de amigos, pero, Señor, que allí podamos recordar estos grandes hombres de fe que por años y años tuvieron que resistir toda esa presión, pero por fe lo hicieron, Señor, y después fueron de gran bendición. Así que, Dios, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Dejamos, Señor, el resto de la noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.